Amigos de Oaxaqueños Podcast, muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más. Hoy vamos a platicar de algo muy interesante que creo que muchas veces pasamos por alto. Hoy vamos a hablar de fisioterapia, de movilidad y de muchos de estos temas. Para eso tenemos como invitado un gran amigo con el que he ido también. Me ha metido mis pinchazos, creo que le encanta bastante eso. Dante Sánchez, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Salvador? Muy bien, gracias. Ya te quemé. No, gracias por esta introducción. No, hombre, ¿cómo crees? Justamente para empezar a hablar del tema de fisioterapia y demás, que es en lo que te especializas, déjame presentarte brevemente para que le demos de lleno con todas las dudas que tenemos, ¿va? Claro, adelante. Ok. Dante Alan Sánchez Carrasco. Eres licenciado en terapia física y rehabilitación. Eres especialista en entrenamiento adaptado a patologías por la Universidad de Coruña, España. Maestro en ciencias del deporte por la UABJO. Y es fundador de Sinergia Consultorios, Fisioterapia y Rehabilitación Integral. Obviamente estás aquí, hermano, porque pues conocemos tu trabajo, ¿no? Hemos ido a que nos arregles el asunto muscular y demás. Entonces, ahí se nos hizo muy interesante hablar de esos temas porque creo que muchas personas eh, no sabemos, ¿no? Entonces, para empezar, quiero preguntarte cómo fue que iniciaste en la fisioterapia. ¿Tienes alguna influencia médica de alguno de tus padres? ¿O cómo fue que te empezó a llamar esto del ejercicio, el entrenamiento y demás? Bien, cuando era un niño, mi mamá sufría de hernias discales, Ok, entonces tuvo un procedimiento quirúrgico para liberarse de ese problema y posterior a eso, pues la acompañaba al tema de su rehabilitación, ¿no? En la mañana, y siempre viví muy cerca el tema del hospital porque íbamos a hacer trámites, ok. porque mi mamá trabajaba en determinada institución gubernamental de salud y Ok. administrativo, entonces estaba como muy cerca y bueno, yo creo que a partir de ahí tuve el acercamiento y dije, bueno, me llamó y dije, ¿por qué no? Ok. Entonces, ¿fue porque tu mamá sufría de eso, la intervinieron quirúrgicamente? ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿te llamó, dijiste, quisiera saber de esto? ¿O porque viste el proceso de los doctores, de los enfermeros, de los fisioterapeutas? ¿O qué fue lo que más te llamó la atención de Me ahí? llamó la atención como que era una medicina diferente a lo que estamos acostumbrados, porque al final es medicina. Claro. Eh, entonces ella estaba tomando tratamiento en una tina Hubbard, se llama. ¿Qué es eso? Es una tina más o menos como de unos 3 4 metros de amplio, es de Ujú. acero inoxidable y tiene dos turbinas móviles que se ajustan para que el chorro a Ok. presión trate la zona afectada. ¿Como la hidroterapia? Es correcto. Ok. Ahora, ¿qué hace un fisioterapeuta como para tener más claro este espectro? Y ya de ahí nos vamos a lo más específico. Muy bien, un fisioterapeuta lo que hace es diagnosticar, evaluar y tratar alguna lesión física que compromete el movimiento. Hablando en todos los estratos, por ejemplo, a nivel nervioso, alguna parálisis facial, que al Ok. final se afecta el movimiento, aunque el tema es nervioso, así como un esguince, alguna luxación, alguna torcedura, que es algo totalmente físico, también se le da atención a todo lo que genera problemas o dificultades en el movimiento. Ok. Ahora, ¿cuándo hay que ir a un fisioterapeuta y cuándo ir con un médico general? Muy bien, hay dos sentidos aquí amplios, que en México casi no se practica la prevención, Uf, porque deberíamos de ir, así como con el dentista, psicólogo, así médico, a es. una revisión, ¿no? ¿Por qué es importante la revisión? Porque en una revisión nosotros detectamos cuál puede ser un problema a futuro. Nosotros Mm, podremos pronosticar tu daño y las lesiones que tú vas a sufrir solo analizando tu postura, por ejemplo, ok. parándote en diferentes vistas, analizando tu marcha, en este caso cómo caminas, y haciendo algunas pruebas especiales para determinar si vas a sufrir de algo, ¿sí? O en este caso, vas a tener tendencia a tener determinadas enfermedades físicas. Eso normalmente se hace o debería de hacerse a los niños. En general, a todas las personas, porque los niños, pues pues están en constante crecimiento. Entonces, Ujú. realmente
Es importante, claro que sí, porque entre Ajá. más precoz sea la atención, pues Ajá. entonces es mejor el pronóstico, ¿no? Y es mejor Más, tratarlo. exacto, más herramientas, ¿no? Con cuestión a tiempo, ¿no? Que todo esto, pues se resume a tiempo que las células van reproduciéndose. Y en otro sentido, por ejemplo, hay gente que dice, me caí, Ujú. ¿sí? Entonces, puede ir también con el médico general, porque también están facultados, pero aquí la diferencia es la siguiente. Hace mucho tiempo, cuando se determinó había precisamente la medicina, la terapéutica y la farmacoterapéutica. Ok, Eso es ancestral, ¿no? Por así decirlo, en temas de medicina. Entonces, la terapéutica se dividió de la farmacoterapéutica. ok. La terapéutica se refiere al uso de agentes físicos para rehabilitar o tratar una enfermedad física. Por ejemplo, historia, Hipócrates, él aparte de dar algunas hierbas, ¿no? O sustancias que se encontraban en esas hierbas como medicamento, también decía, ¿sabes qué? Mete tu pie, metía las morenas o las anguilas y daban toques Ok. eléctricos. Y por otro lado, había otra persona que decía, pues mira, yo trato más con el agua, movimiento en el agua, por el Ujú. tema de la ingravidez, ¿no? Que existe. Y bueno, entonces a partir de ahí se genera la farmacoterapéutica, que es lo que forma a los médicos, que ven Ujú. órganos, sistemas, enfermedades, ¿no? Virales, Ujú. bacterianas, ¿no? Y en el caso de los fisioterapeutas, que nosotros estamos exclusivamente enfocados a todo lo que genere un problema en el movimiento, alguna luxación, algún esguince. Un traumatólogo también puede dar un abordaje, pero enteramente farmacoterapéutico. Ok. Hace rato dijiste algo muy interesante, o sea, no tenemos la cultura de la prevención y de hecho ni yo sabía, por eso estás aquí, eh, ¿a poco tenemos o tendríamos que ir a un fisioterapeuta como para checarte antes? Porque tenemos la idea de que vamos a un fisioterapeuta cuando justamente te caíste, te doblaste o estás, no sé, quieres una descontracturación y solamente en ese momento ir a ver a un fisioterapeuta. Pero dices que hay que ir antes para ver tu postura, tu caminar y todo eso. Claro. Ok, entonces es muy importante. Es muy importante porque a raíz de la detección temprana, Ujú. tú puedes cambiar totalmente el curso Ujú. de una enfermedad o en este caso también cambiarle la vida a una persona, ¿no? Porque Claro. un ejemplo, tuve un paciente que tenía 24 años y tenía un Ujú. desgaste de rodilla tremenda. Desgaste me refiero a que los meniscos ya los tenía pues desgastados, o sea, Ujú. Ujú. ya no tenía meniscos y por la forma de sus rodillas, él, pues de entrada, si hubiera ido, no tendría en primer lugar el desgaste, ¿no? En Ujú. segundo lugar, él jugaba básquetbol. Es Ujú. un deporte de alto impacto que cuando tú tienes una Sí, desalineación por los saltos, ¿no? por los saltos, por los dribles, por los cambios de dirección, Ajá, ajá. por el contacto que hay entre los jugadores, si tú, aunque ya tienes una articulación no bien equilibrada y todavía le metes peso, impacto, y si subes de peso, no, pues estamos hablando de un pronóstico Claro. malísimo, ¿no? ¿Y cómo te das Entonces, cuenta de eso? O sea, hablando de personas que no somos médicos ni fisioterapeutas, o sea, ¿sí hay dolor o no se nota? sí hay dolor. Sin Ok, embargo, la cultura mexicana ya normaliza el dolor, ok. ¿no? Entonces vas a un partido de soccer, ¿no? De veteranos y huele a Yodex, ¿no? Porque todo el Ah, mundo se está sí, vendando, normalizamos el dolor. claro. Pero aquí, entre confianza, entre los deportistas que me visitan, que también aparte de pacientes son mis amigos, yo les digo, ¿tú qué quieres ser, no? ¿Un Ujú. deportista o un fakir? ¿No? Porque si corres y te duele, definitivamente eso no tiene nada que ver con deporte, ¿no? Claro. Entonces ya tiene que ver con algunas otras prácticas, pero aquí el tema es de que si nosotros hubiéramos intervenido a este paciente a sus 19, 20 años, hubiera sido totalmente diferente el problema que tiene ahora y que no se puede operar porque está muy joven para operarse, ya que las prótesis de rodilla tienen un cierto límite de duración. Entonces, es tan importante como esto, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un fisioterapeuta, un traumatólogo, un quiropráctico y un... Bueno, de esas tres mientras, tenía en Claro. la mente otra, pero... Hablando del tema de quiroprácticos, son personas que se dedican a la medicina alternativa.
La medicina alternativa, así se le llama pues a toda esa esfera amplia que existe de temas de Reiki, de Ok. temas de flores de Bach, ¿verdad? De aromaterapia, que en cierta forma pues no tienen un sustento científico, Ok. ¿no? Entonces es un curso en México aproximadamente de un año, año y medio. No tienes como tal, no es un diplomado, es ¿No es únicamente un una carrera curso, tampoco? no es una carrera. Ok. Esto se hizo muy famoso porque en Estados Unidos eran los que en este momento fungían como fisioterapeutas, pero la carrera no Ujú. existía. Ok. Entonces empezaron con este tipo de manipulaciones, pero es bien importante, yo le digo a la gente, no se dejen engañar porque hay personas que no tienen el conocimiento necesario. Sí, me preguntabas, bueno, ¿y si me duele, cuándo sé cuándo ir? Bueno, pues es que hay que acudir cuando normalmente yo les digo, después de un golpe fuerte Sí. o después de un dolor que no se quita después de 3 días, aun que estés tomando algún medicamento, hay que acudir. Sin embargo, retomando el tema de la diferencia, es que estos personajes no tienen una educación formal. Ok. Sí, hay educación informal, formal. La formal es Ujú. la que te da una universidad, que tiene un reconocimiento, un aval, ¿verdad? A Sí. través del Una gobierno. licencia, Es vamos, ¿no? correcto. Ujú. Y este es un curso que dura más o menos año y medio. En este caso, un traumatólogo y un fisioterapeuta. El fisioterapeuta es una licenciatura Ujú. y el traumatólogo es un médico que tiene una especialidad en traumatología. Ok. Es cirujano, básicamente también tienen la facultad de tratar todo el tema de esguinces, torceduras, también el tema de la órtesis, ¿no? Pie plano y demás, pero el fuerte de ellos es la cirugía. Ujú. Eso es el fuerte de ellos. Ok. Entonces, lo único que no entra aquí en ciencia se podría decir que es un quiropráctico. Es correcto. El fisioterapeuta es alguien especializado en dar diagnósticos, sí está Así es. para dar diagnósticos y checar todo lo demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero, ¿por qué es importante tener o mantenernos en movimiento, independientemente de todo lo que se pueda pues venir, ¿no? En cascada si tienes algo mal. Pero ¿cuál es la importancia del movimiento del cuerpo? Es una pregunta muy importante y extremadamente vasta para contestarte. Voy a tratar de ser muy, muy objetivo. El movimiento es la base de la vida, Ok. ¿no? Eh, cuando algo se mueve, cuando hay un movimiento, dices, hay vida, ¿no? Entonces, hablando específicamente de los sistemas del cuerpo, los más grandes, que es, por ejemplo, el cardiorrespiratorio, uno de los más importantes, vitales. Si tú no te mueves, para empezar, hablando de los pulmones, empiezas a retener moco y con esto, pues muchas partículas que pueden llegar en cierta forma a desembocar en una infección, Voy ¿no? a hacer un paréntesis ahí nada más. ¿Tendrá que ver algo con la sinusitis o no tiene nada que ver? Eh, Podría, aunque no directamente, Ok, ¿sí? va. En este caso, las personas que se mueven, ¿sí? Pues mantienen cierto tono muscular. Sí. Aquí en la Tierra, nosotros por la gravedad, ¿no? Y la fuerza centrípeta de la Tierra en rotación, tenemos que luchar con esa fuerza. Entonces, Ujú. esa fuerza ayuda a que nuestros músculos estén a su capacidad mínima, por así decirlo. Ok. Mantenerlo, ¿no? Porque te levantas, te paras. Te Esto lo vemos muy sientas. cotidianos, pero hay personas que sufren cirugías y no se pueden parar a lo mejor en 3 meses, un año, Sí, claro. y no tienen fuerza, hasta olvidan cómo caminar, ¿no? Ujú. Entonces, número uno, ¿no? El corazón sufre porque el corazón es una bomba que necesita ser ayudado, en este caso por los músculos, a regresar la sangre y también para ayudarle a que a través del movimiento, nosotros se llama efecto bomba, los músculos exprimen las venas arterias y generan una circulación sanguínea. Ok. Aparte, el tema del corazón, si no hay movimiento, disminuye su eficiencia. Entonces, podremos hacer proclive a alguna enfermedad cardíaca por la Ujú. inmovilidad. Hay algunas investigaciones que hablan acerca del síndrome de encamamiento o síndrome de una persona que no se mueve o desentrenamiento y todos los sistemas sufren hasta la piel, ¿no? Porque si tú no te mueves, la piel no se descama y empiezan a acumularse las células que deben descamarse, ¿no? Y ahí ¿Eso se porque quedan. no se sacan por el sudor?
¿O por qué? No, porque no hay movimiento. Cuando tú te mueves, estás en fricción constante, Sí. piel con piel, con otras personas, etcétera, y vas descamando, ¿no? El movimiento, el Ok. aire, todo el tema ayuda a que vayas descamando, inclusive hasta la ropa, ¿no? Ok, sí, es cierto. Hablando, por ejemplo, del sistema muscular, que es uno de los más importantes, se hipotrofia. Lo que quiere decir es que las fibras, porque los músculos son ramilletes de fibras, van a disminuir su calibre. Ujú. Y con esto, pues también sufren los huesos, porque los huesos se descalcifican. Vamos, nosotros estamos diseñados para movernos, Ujú. ¿sí? Para caminar, para correr, ¿no? Y demás. Entonces, si no te mueves, esa máquina se va a Sí, se estancar, ¿no? descompone, Entonces, pues. hay estudios donde te hablan de que los músculos, si después de 2 días no te mueves, ya pierdes hasta el 5% del músculo, que te cuesta construir Sí, N tiempo, N claro, claro. alimentación, N sacrificio, N descanso y te lo llevas. Imagínate qué tan importante es. Y luego aparte haciendo, bueno, tal vez un comentario acerca de esto, por ejemplo, si en algún momento hacemos pesas, ¿no? Y por alguna gripe faltas 3 días, una semana, pues tus músculos están acostumbrados a cargar cierto peso y quieres llegar después de ese tiempo a cargar el mismo peso, ya no lo aguantas, Así es, ¿no? sí. Y te baja la masa muscular, o sea, dices, no, antes me veía un poco más ancho, si tú quieres, más marcado, depende de la fisionomía de cada quien, pero sí es cierto, o sea, bajan los músculos Así es. y pierden, ¿cómo poder decirlo? Como que pierden se desacostumbran a cargar Se peso, desentrenan, se efectivamente. desentrenan. Sí, todo esto tiene que ver con adaptaciones, Ok, respuestas y adaptaciones. Ese es lo correcto. Hablando de ejercicio, hablando de movimiento, es importante considerar que el movimiento es una cosa, el ejercicio es otra, la actividad física es otra y el deporte es otra. ¿Sí? ok, Te explico brevemente. sí, El movimiento es únicamente pues esto, desplazar un segmento, ok. ¿sí? Sin orden, sin motivo, ¿no? Ujú. Lo que es actividad física es todo lo que tú hagas que genera un gasto calórico, Ok. ¿sí? Levantarte, leer, ¿no? Caminar, trasladarte, vestirte, bañarte, todo eso es actividad física. Ujú. Hablando de deporte, hablamos ya de un entrenamiento sistematizado, planeado para un fin. Ujú. Y hablando de entrenamiento, estamos hablando de una sesión de una cierta consecución de ejercicios a desempeñar o cargas, ¿no? De trabajo. Ok. Ahora, hay muchos que de repente decimos me duele aquí, ¿no? Pero no sabemos qué es un tirón, una contractura, un desgarre, una luxación. Brevemente, ¿cómo poder diferenciarla y cómo saber qué es lo que nos pasa? Muy bien. Hablando de tirón, esa es una palabra sintomática, ¿no? Es que yo sentí, ¿no? Sintomática es Ok. todo lo que no puedes medir, es algo Ujú. subjetivo, es lo que te cuentan. Va. Pero dicen, bueno, es que sentí un tirón. Normalmente el tirón en consulta, esto es por experiencia, Ok. se traduce como una contractura, ¿sí? Porque sientes algo que te jala, Ajá. ¿no? Déjala, Entonces claro. lo que te jala es una contractura y una contractura es una contracción mantenida involuntaria de cierto ramillete del músculo, porque el músculo, tú dices el tríceps, pero el tríceps son 3 grandes bastos Ujú. de fibras musculares. Entonces, según donde se ubique, ahí se va a generar un nódulo palpable, una bolita palpable Ajá. que si tú la aprietas te va a doler. Ujú, ujú. Esa es una contractura muscular. Ok. ¿Un desgarre? Un desgarre hablamos únicamente de 2 tejidos, ¿no? Del tejido del tendón y el tejido del músculo. Los dos van juntos a pesar de que se diferencian, son células especializadas, van juntos, están siempre juntos. Ok. No puede existir solo el músculo o solo el tendón, van juntos Ok. siempre. Y se habla de desgarro únicamente en estas dos estructuras, porque como también son fibras, las fibras se desgarran. Hablando de ligamento, hablando de algún otro tejido, es rotura, Ujú. o hablando, por ejemplo, del hueso, es fractura, ¿no? Ok. ¿La luxación qué es? La luxación es la pérdida de contacto de las articulaciones. Ok. Por ejemplo, muevo mi hombro, si se me sale, pues no lo puedo mover porque no articula, Ok. no tiene para dónde moverse. Esa es una Ok. luxación. Aunque también hay subluxaciones. Las subluxaciones es la pérdida de contacto parcial de las articulaciones. Ok. Hay algo que quiero preguntarte porque hemos visto bastante en redes sociales, ¿no? A ustedes los fisioterapeutas dicen que
el deporte favorito de ustedes es el CrossFit porque tienen muchos clientes. ¿Es cierto eso o es un mito nada más? Pues en cierta forma tienes razón, ¿eh? ¿Así? De hecho, no hablamos de un deporte, bueno, de un entrenamiento, porque ese es un entrenamiento, no es un Ok, deporte. no es deporte, No es de deporte, porque el entrada. deporte, él puede ser actividad física como movimiento, entrenamiento, pero no es deporte porque no está regulado. Ok. ¿Sí? Un Aunque deporte, hayan incluso competencias y demás. así es, no es deporte. Ok. No está regulado. Por ejemplo, el box solo es deporte Ujú. cuando se lleva a Olimpiadas, porque hay ciertas reglas, ¿no? Claro, claro. Y ya es show cuando está fuera de, por ejemplo, Ujú. no sé, Julio César Chávez y todo, Claro. sí, hacían deporte, pero en cierta forma ya se convierte como un show, ¿no? Ok. Entonces ya, no es deporte. Sin embargo, hablando técnicamente Del CrossFit. de temas legales, Ah, no ok. es un deporte, ¿no? Bien, bien, bien. Sin embargo, es un deporte, pues sí, la verdad es que de nuestros favoritos, porque de verdad, bueno, y no nada más ¿no? Hablamos de todos los deportes, entrecomillado, que no se llevan seriamente. No tenemos un entrenador serio. Serio hablo no de una persona que tiene experiencia y te dice, ah, mira, yo fui esto y te voy a entrenar. No, Claro. eso no es serio. Sí, de hecho es lo que dicen, ¿no? O sea, no porque seas un deportista, incluso de alto rendimiento, no te convierte en entrenador, en coach, Es ¿no? correcto. ¿Por qué? Porque un entrenador tiene una formación profesional muy distinta Ujú. a lo que hace un deportista. El deportista lo que hace es cuidar su cuerpo, entrenar y seguir las indicaciones del entrenador, y el entrenador planea las cargas. Y bueno, quiero que sepas que el deporte es multidisciplinar, no es nada más una persona, ¿no? Está Claro. el psicólogo deportivo, el fisiodeportivo, está el médico deportivo, está hasta enfermero deportivo, ¿no? No cambia mucho en realidad, pero bueno, lo Ok. hay. También, por ejemplo, tenemos al preparador físico deportivo, que es Claro. diferente, y tenemos al analista técnico deportivo. Ah, caray, no, pues ese sí no sé qué hace. Son cuestiones diferentes. Bueno, pero Ok. retomando la pregunta del CrossFit, realmente todo lo que tú no puedes medir, no lo puedes controlar como debe de y no lo puedes mejorar. Entonces, no hay manera de medir en cierta forma los esfuerzos y las repeticiones, ¿no? Entonces, Ujú. no es es muy bueno porque esto fue inventado por un Marine de los Estados Unidos. Es bueno porque combina perfectamente bien como los dos sistemas, ¿no? Que tenemos aeróbico y anaeróbico. Entonces, no es como el gimnasio que es totalmente anaeróbico, ¿no? Ujú. Entonces, ya porque ya generas cardio, Ujú. es bueno, pero hay muchas lesiones porque en realidad no tenemos entrenadores serios. ¿A qué me refiero? Entrenadores que si a lo mejor no tienen una carrera, porque el deporte actualmente en México es un área de oportunidad grandísima, ¿sí? Sí. Tan grande que por maestro de ciencias del deporte te alcanza a más de 100,000 mexicanos, imagínate. No Sí, o manches. sea, así están las estadísticas. ¿Quién lo estudian? Pues gente que son arquitectos, pero se han preparado, ¿no? Ujú. Entonces, si tú vas a ser una persona de CrossFit, pues lo mínimo que puedes hacer es meterte a un curso, a un diplomado, ¿no? Para que te pueda orientar, porque es muy clásico que dicen, no, pues es que yo hice este ejercicio y me lastimé. Pues claro que se iban a lastimar. ¿Por qué? Porque no hay una sistematización, no hay un orden, ¿no? No hay un Ujú. patrón, no hay un modelo. No hay calentamiento, no hay estiramiento, no hay una planeación que diga, a ver, te voy a examinar, te evalúo, sé cómo estás y a partir de eso vamos para adelante. Es más, yo estoy seguro que ni siquiera les piden certificado médico. No manches. Sí, Sí, y ahora en cuestión, porque hay muchísima guerra, ya sabes, en redes sociales entre los que hacen gimnasio y los que hacen, o los gym rats les llaman, y los crossfiteros, que se pelean que no, que ese es mejor, que esto no, que ni al caso. ¿Qué posicionamiento tienes tú como fisioterapeuta en cuestión de esas dos? claro, mira, para empezar, creo que tema filosófico, nadie puede sentirse superior porque todos somos seres humanos y Claro, hacemos lo que nos gusta, ¿no? ok, Y si te gusta, pues adelante, qué bueno dale. que sea saludable, ¿no? No por Ujú. eso quiere decir que tu filosofía o deporte es mejor que la Claro, mía, ¿verdad? ok, Pero como segundo lugar, digo, términos científicos, sí, hablando de gimnasio, únicamente vamos a hablar de un tipo de hipertrofia que se llama hiperplásmica, que aumenta el agua y que puede estar así muy, muy ponchado, pero a lo mejor no puedes tener fuerza,
¿no? Sí. Porque ese no es el objetivo. El objetivo del gimnasio es Fuerza. no tener fuerza, es tener hiperplasia, o sea, verte mamey, Sí, ¿no? sí. Inflado. Estético, pues, ¿no? Se Exacto. podría. Bueno. Hablando del CrossFit, no es tanta fuerza, es más repetición Ok. y más cardio, ¿no? Entonces, si tú los pones, por ejemplo, si tú pones al gym rat, lo pones a hacer una sesión de CrossFit, no va a aguantar. Ok. Y por lo mismo, si tú pones a un crossfitero a hacer una rutina de gimnasio, pues tampoco va a aguantar. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes y el cuerpo tiene diferentes sistemas energéticos para trabajar en diferentes circunstancias, condiciones, y son dos cosas distintas. Ok, ahora en cuestión de entrenamiento, ya sea CrossFit o de cualquier deporte, ya no metiéndonos en esos dos nada más, ¿es normal sentir dolor después de un entrenamiento? ¿Eso significa que hiciste un buen entrenamiento, que estás creciendo, o significa que no hiciste muy bien tu entrenamiento? ¿Qué es lo que nos indica el dolor después de entrenar? Es una muy buena pregunta. Vamos a tener un ejemplo como una resaca. Ok. Por ejemplo, porque el cuerpo, a pesar de que parezca increíble, funciona igual que cuando tú haces un entrenamiento muy duro en el gimnasio o un entrenamiento de atletismo, etcétera, a que si tú también tomas o a que si tú también estás expuesto al frío, por ejemplo, ¿no? Ok. Aquí es como empezar a beber, ¿no? Ujú. Tú bebes y al otro día amaneces de los primeros días a lo mejor sin resaca, Ujú, ¿no? ujú. Pero conforme esto va avanzando, vas teniendo más tolerancia, Ok. ¿sí? A la sustancia, a la bebida, pero también hay días en donde amaneces muy mal, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí es normal sentir dolor, porque al final es un daño mecánico que tú le estás haciendo a tus fibras con la finalidad de que estas fibras se fortalezcan. Diga el cuerpo, rompieron estas fibras, nos tenemos que adaptar, vamos a ponerlas más grandes, más gruesas para la futura demanda, ¿sí? Y bueno, te va a doler, pero conforme vas avanzando en tu entrenamiento, llega el momento en que ya no duele, ¿no? Te acostumbras, en cierta forma, hay una adecuación. Entonces, si Ok. empiezas o retomas, dejaste un año, aunque ya tengas experiencia, dejaste un año, Te va a retomas, volver a te va a doler. volver a doler, Claro. ¿no? Y también depende mucho qué tipo de disciplina, porque si hablamos de gimnasio, no es normal que te duela tanto al otro día. Hablamos de saltos, hablamos de atletismo, donde sí te va a doler durísimo, ¿no? Porque Ok. por el tipo de movimiento que tú generas y el tipo de entrenamiento. Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al hacer ejercicio? Ok, pues como número uno, no acudir al fisioterapeuta para que se les genere Ok. una exploración. ¿Por qué? Ujú. Porque hay personas, como te comenté, Ajá. que aparte del tema de que por ahí dicen que hay gente que necesita correr para bajar de peso y hay gente, lo contrario, que necesita bajar de peso para correr. Claro. ¿Por qué? Esto es, bueno, bien importante, ¿no? Porque, un ejemplo, tenemos un auto. Cuando tú tienes llantas nuevas, lo primero que haces es alinear, es balancear, porque si no lo haces, ¿qué va a Va pasar a con tus caminar mal, llantas? ¿no? Sí, claro. Se va a desgastar de un lado, Ujú. va a haber unas que se van a desgastar. Lo mismo pasa en el cuerpo. Si tú no estás alineado, las rodillas se desgastan, aunque estés delgado. Se desgasta porque no está en el sentido correcto, Ok. ¿sí? Entonces se les genera una buena valoración y se les dice, mira, tú podrías hacer esto. Y es más, hasta se le recomienda con quién, ¿no? Una persona seria Ok. que sea estudiada en este ¿Quién ve eso? campo. Eso lo ve un entrenador físico. Ah, ok. ¿Sí? Un Ujú. entrenador físico. Pero lo que nosotros hacemos es lo valoramos y Ujú. le decimos, mira, definitivamente esto no. ¿Por qué? Ujú. Porque podríamos hacer que, un ejemplo, ¿no? Hay personas que se lastiman haciendo una sentadilla. Y tan sencillo como eso, es una sentadilla, es algo que podríamos hacer todos los días, algo Claro. cotidiano, ¿no? ¿Y por qué se lesionan? Bueno, se lesionan porque la particularidad de cada postura depende de la particularidad de la vida. Hay Ujú. gente que pasa sentada mucho tiempo y los músculos se acortan, entonces no va a poder hacer una sentadilla porque evidentemente los músculos no están preparados para ese trabajo y se va a lastimar, ¿verdad? Ok. Así como personas que dicen, bueno, pues sí hacen bien la sentadilla, pero los pones a correr y se lesionan porque tienen los pies planos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, primero acudir al fisioterapeuta Ok. y después acudir con una persona seria, una persona estudiada. ¿Por qué? Porque una persona estudiada te va a poner a generar un sistema de un entrenamiento
que ya fue probado y demás, y que te garantiza no lesionarte, ¿no? ¿Y cómo poder elegir a esa persona o cómo saber cuando alguien es serio? Bueno, pues para empezar tiene un título formal, ¿no? Tiene una Ok, educación formal en una universidad, ok. un entrenador deportivo, no hablando de fisioterapeutas porque nosotros No no necesariamente estamos es... educados para el tema de las cargas de entrenamiento. Eso Ok, no es nuestro, lo sabemos, ok, pero no es nuestro trabajo. ok. Nuestro trabajo es rehabilitar, ¿no? Ah, bien, ok. Y en este caso, por ejemplo, no calentar, ¿sí? O correctamente. No calentar o correctamente, porque el Ujú. calentamiento de los 20 años tiene que durar de 20 a 30 minutos y arriba de los 30, de 30 para arriba. No Imagínate. manches. Entonces, sí, hay mucha gente que llega, come y está entrenando casi con el yogur, ¿no? En la boca Sí, sí, todavía. sí. Entonces, aquí la cuestión es darle seriedad al asunto. Es un ritual, en Claro, cierta claro. forma, ¿no? Es como cuando te vas a dormir, te pones tu pijama, preparas tu cobija, te lavas los dientes, es igual, ¿no? Entonces, Ujú. haces primero un tema de calentamiento, posteriormente te activas, haces un calentamiento general, uno específico, te activas. Si haces bicicleta, ruedas a lo mejor muy suave. Si haces gimnasio, haces unas series de muy baja carga, ¿no? De aproximación, que le llaman, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es, ¿no? Número 2, hidratarse bien, ¿sí? En todo momento. Hidratarse no es beber cuando tengas agua. Perdón, cuando tengas sed. Ok. Porque tú tienes sed cuando tienes 30 minutos de deshidratación. Y eso ¿Ah, es súper sí? importante porque el 70% de nosotros, de las células, es agua. Entonces, estar hidratándote, ¿no? Traguito, traguito, tomar tus descansos, ¿sí? Porque la gente dice, entrenar más es más y no. Ujú. Entrenar hay que vincularlo como cuando gastamos en una quincena, por ejemplo. Dices, tú tienes determinado capital y de igual el cuerpo tiene determinada energía para determinadas actividades y con obviamente un límite de tiempo. Entonces, si tú gastas hoy y mañana y pasado todo lo de la quincena, pues no te va a quedar nada. Tienes Claro. que administrar, ¿verdad? Eso. Entonces, Ujú, los entrenadores lo que hacen es administrar la fatiga, la ujú. gestionan. La fatiga es buena porque la fatiga es protectora, es refleja y también es vamos a decirlo así, es pasajera. Y la fatiga es porque, pues, dice el cuerpo, oye, ya no hay mucha energía, o sea, cálmale a tu tren Bájale. porque Ajá. te vas a dormir, te va a dar hipoglucemia y demás y cuídate, ¿no? Pero yo creo que eso, no distribuir bien las cargas, hacer más por más. Y de hecho te comento algo, hay personas que entrenan hasta más que un elite o uno de olímpicos. Pero Hay con personas conocimiento, o sea, sin conscientes. conocimiento, y claro, sí, o sea, no están conscientes porque es gente Ajá. que lo hace nada más porque pues ella piensa que está bien. Ajá. Pero ¿con qué termina esto? Con un desgaste de rodillas, con un Claro. desgaste de discos, porque están sobreusando el cuerpo. Ujú. Si la gente dice, no, es que más es más, no. Hay que planear las cargas. A raíz de eso surgen las mejoras, ¿sí? Ok. Ahora, en cuestión de, bueno, antes de pasar al siguiente, normalmente aquí en Oaxaca tenemos no sé cuántos gimnasios, tenemos muchísimos, ¿no? Sí, Pero no todos los entrenadores o los coaches están certificados. así es. ¿Qué hay riesgo o no pasa nada? ¿O qué podría implicar esto? Porque efectivamente hay algunos que no están certificados, te entrenan y no les pasa nada, es suerte, no sé. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Híjole, la mayoría de las personas que hacen gimnasio se lesionan. ¿No? Por ejemplo, digo, no hay investigación, ¿no? De esto, algo fehaciente, pero si tú preguntas en un gimnasio a 10 personas, de 10, 5 van a estar lesionadas y siguen haciendo ejercicio. Ujú. Entonces, bueno, hablando de temas de gimnasio, ¿no? En realidad todas las personas que no tienen como tal una preparación es un riesgo inminente porque trabajas directamente con una persona. Ujú. Hace 5 años hubo una defunción en un gimnasio muy renombrado en Oaxaca, que tiene varias ¿Aquí? sucursales en Ok, el centro, porque es cierto, es noticia, ok, está ok. Ahí documentado, entonces está. ahí está. Ujú. Entonces, llegó un niño, bueno, un joven que tenía resaca, es lo que cuentan, y se sentía mal. Entonces, digo, hasta por sentido común, y el coach le dijo, mira, ¿sabes qué? Tómate un preentreno. Le dio cafeína, no sé qué. Aparte que estaba descompensado, sin sueño, deshidratado, cafeína. Corazón para arriba. Exacto. Le dio un paro y se murió. Caray. Entonces, imagínate qué tan grave puede ser esto, Sí, porque ¿no? es una gran responsabilidad, ¿no? O Definitivamente. sea, si no entiendes el fenómeno de la resaca,
O sea, la resaca es una deshidratación, ¿no? Claro, Entonces, eso significa que estás para abajo, así ¿no? es. Y te dan un preentreno, pues te suben, pero de manera automática y muy fuerte, sí Te causó eso, descompensas si tuvo totalmente. un shock cardiogénico, ¿no? Entonces es muy importante que todos los coaches o todos los que se hacen llamar coach, entrenadores, sean certificados y tengan una formación, ¿no? Definitivamente. Bueno, al menos digo, personalmente sé entrenar porque tengo por ahí una certificación de acondicionamiento de entrenamiento, Claro, pero yo personalmente no pondría yo en manos de una persona que no sabe mi vida, ¿no? sí, Decir, mira, carga esto, prensa y excesivo, y hay videos en donde hasta se rompe la articulación y se les va para atrás la rodilla y cuestiones de terror, ¿no? Muy macabras. sí, que hay muchísimo ahí en Muchísimo. internet sobre todo. ¿Cuáles son algunos mitos que existen dentro de la fisioterapia? Uf, hay muchísimos. Considero que uno de ellos y los más grandes es que, a pesar de que nos vean jóvenes, bueno, yo ya no estoy tanto, Eso. pero las nuevas generaciones son muy Sí, sí, jóvenes sí. que no saben, ¿no? Yo pienso que en realidad lo que te hace saber es la universidad, es la punta del iceberg. Ya a partir de ahí tú sabes si te echas un clavado muy profundo o no, ¿verdad? Pero esa es una. Otra, que no somos profesionales, ¿no? Porque nosotros estamos en hospital también. O sea, nuestro Ok, trabajo es directamente en piso de traumatología, damos rehabilitación en camas a sí, personas que están cierto. en unidades de cuidados intensivos, tenemos que moverlo, ¿no? Justo lo que me preguntabas, ¿qué tan importante es el movimiento? Entonces hay personas que tienen que moverse para no caer en paro también. Ujú. Entonces digo, en general, Para no caer en paro. así es. Sí, A porque ver, pues, explícame eso. tu corazón está muy cansado. Ajá. Es una bomba. Entonces, supongamos tienes algún tipo de hipertensión. Ujú. Se cierran Las arterias. las arterias, los vasos, y esa bomba, ¿qué hace? Tú agarras tu bomba, agarras una manguera y sale a presión, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa si la tapas? Pues sale más, pero escuchas la bomba, se Sí, se esfuerza, ¿no? esfuerza. Es lo mismo en el corazón. No hay músculos que ayuden a que ese corazón disminuya su trabajo. Hay una hipertensión Ok. y pues eso genera paro. Entonces, si tú mueves, facilitas el retorno venoso, le ayudas al corazón y mejoras la condición cardíaca, ¿no? ¿Qué es una hipertensión para los que no sabemos? Ok, una hipertensión es el aumento de tensión arterial, es decir, el aumento de tensión que existe en los vasos sanguíneos. Esto normalmente se refleja con el pulso, ¿no? O sea, está muy Ajá. ligado con el pulso porque la tensión arterial es precisamente la presión que tiene la sangre dentro de los vasos. Y eso es a través del corazón. Se cierran los vasos y hay una hipertensión porque aumenta la tensión, Ujú. porque el corazón está Ah, latiendo todo. durísimo para poder penetrar esos vasos, ¿no? Que se van cerrando. Ajá. Esa ¿Y es la cómo, hipertensión. en cuestión de fisioterapia, qué consejo le darías tal vez a alguien que sufre de esto? ¿O qué recomendación hay? Por ejemplo, los hipertensos están prohibidos que hagan una maniobra de mansalva que un entrenador serio en un gimnasio lo evitaría. Por ejemplo, hace y Así pujan, para, ¿no? ajá, Y no. cargar. O sea, eso lo tiene prohibido un hipertenso, ¿no? O una persona que tiene una enfermedad cardíaca. Tiene que respirar, ¿no? Y después, cuando haga el esfuerzo, soltar el aire ¿Qué es? mientras haga el Ok. esfuerzo, porque ahí no hay sobrecarga cardíaca. Pero Ujú. cuando tú y pujas, hay sobrecarga cardíaca y eso puede elevar tu tensión arterial. ¿Qué es lo Ujú. peligroso con un hipertenso, con un esfuerzo así? Puede romperse un vaso, porque los vasos tienen cierta resistencia. Ok. Se rompe un vaso, puede ser del corazón, del cerebro, del ojo, etcétera. Ok. Son muchas cosas que no Sí, sabemos. son cosas bastante complejas. Ok, ahora, ahorita que decías que los fisioterapeutas mueven a las personas que están en terapia intensiva y demás, anteriormente se decía, cuando tenías un accidente o cuando tenías una lesión, no te muevas, acuéstate, reposa, pero ahorita dicen, muévete, ¿no? Camina, haz esfuerzo. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué sería como lo que realmente sería lo ideal? ¿Caminar, moverte o no moverte? Híjole. Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las lesiones agudas. Ajá, Hablando de las lesiones agudas, aquí vamos a hablar de que debe existir un reposo necesario.
Ok. El reposo es la manera más sencilla de protegerte Ujú. y de hacer valer toda esa energía para que cure una lesión, porque cuando hay una lesión, evidentemente hay más necesidad de energía, ¿no? Entonces el Ujú. reposo ayuda muchísimo. Pero también hay ciertos, vamos a decirlo así, cánones del reposo. Hay veces en donde ya un reposo prolongado no te va a servir. ¿Por qué Ujú. no te va a servir? Porque lejos de aumentar el riego sanguíneo y aumentar la fuerza, el control, la coordinación, lo vas a perder. Entonces aquí la movilización precoz se ocupa, se utiliza, pero precisamente por eso hay que llevar un buen control con tu paciente, ¿no? Saber cuándo le pasó, cómo le pasó, y explorarlo, ¿no? Diagnosticarlo, valorarlo cada vez que lo veas y decir, ya puedes empezar a moverte o todavía no. Porque hay mucha gente que dice, bueno, rehabilitación es estar los meses. No, ahí es por tiempo. No necesariamente. No necesariamente es por tiempo. Claro, hay algunos padecimientos que no se curan y que es un tratamiento paliativo, ¿no? Hablando de los neurogénicos, parálisis cerebral, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Sí, claro. Pero hablando, por ejemplo, de un esguince y todo eso, la movilización debe de ser precoz y se debe de determinar qué tipo de esguince o qué tipo de enfermedad o lesión es y a partir de ahí decir, bueno, es tanto tiempo, ¿no? Ok. Entonces sí es bueno la movilización precoz, pero ¿Controlada? controlada, efectivamente. Anteriormente, es un tip que voy a dar para todos los que nos escuchan. Este, hay un acrónimo que se llama PRICE. Cuando tú tienes un golpe, una luxación, un esguince, un desgarre, etcétera, lo que Ujú. tienes que hacer es PRICE, ¿no? P es posicionamiento. Si fue en el dedo, levantarlo, ¿no? O sea, para mejorar el retorno venoso. R, reposo. I de hielo, C de compresión, porque mejora. Y Ujú. E de price compresión y E de elevación. La P es de posicionamiento, me refiero a una posición funcional, porque el dedo no lo puedes poner así Ujú. o así, ¿no? Ujú. Tienen una posición funcional en donde los ligamentos no se estresan, Ujú. porque aquí algunos me retienen y otros Ujú. ceden, y aquí también. Entonces hay que mantener un buen posicionamiento para que no vaya a generar, por ejemplo, o pegue mal, ¿no? Como Ok, dicen ok. comúnmente, pero sí, el posicionamiento es fundamental. Ahorita ya es police. El police es P de protección o posicionamiento, o de optimal loading, de la carga adecuada, porque hay veces que dices, bueno, es que sí me lastimé el codo, ¿verdad? Pero pues el codo, no el hombro, no la Ujú. mano, Ujú. ¿verdad? Entonces ahí le puedes dar carga óptima a esos músculos para que no se atrofien, respetando el codo. Y lo que sigue es Police, Optimal Loading o L, y de hielo, C de compresión y E de elevación. Ok. Ujú. Ahora, en el tema de las embarazadas, dicen, antes igual decían, ¿sabes qué? No te muevas, reposa, por favor, no cargues, no te pares, siéntate, que hasta las suegras le decían, no, mi vida, ¿qué te llevo? ¿Es bueno eso? O la contraparte, no sé si sea contraparte, no, muévete, hay algunas personas que hacen ejercicio, sigue haciendo ejercicio, ¿hasta cuánto, hasta qué mes de gestación lo puedes hacer? Hablando de ejercicio de esfuerzo de pesas. Número 1, ya no existen esas suegras. No. De Bueno, entrada. de entrada. Ok. No, bueno, hablando de Ajá. embarazo de riesgo, ahí Sí. sí el ginecólogo te va a decir, mira, es de riesgo, ni te muevas, porque hay algunas que sí implican inmovilización, sí o sí. Ok. Pero los últimos 3 meses Ujú. ya no deben de hacer tanto esfuerzo. Ok. Cuestiones funcionales, sí. Caminar, ir al súper, no cargar. Aquí lo peligroso del asunto es elevar más allá de 1 grado la temperatura del cuerpo, porque hay Ujú. amenaza de aborto. Ok. Si tú aumentas 1 grado más, amenaza segura. Entonces, complicas, ¿no? Toda esa Pues gestación. depende mucho de la situación en la que Es se correcto. encuentre. Ok. Y hablando de las embarazadas, hay videos en donde hay embarazadas haciendo CrossFit y no tienen ningún problema, pero aquí hablamos de la adaptación. No Ujú. va a ser lo mismo una persona que ha hecho CrossFit toda su vida y su cuerpo está perfectamente bien adaptado a eso, Ujú. que una persona que no lo ha hecho, ¿verdad? O O sea, que lleva tal vez algunos meses es y que dijo, correcto. no, pues quiero seguir haciendo ejercicio mientras estoy embarazada.
no funciona así. Claro, no funciona así. Volvemos a lo mismo, hay que buscar un entrenador serio, o en este caso sí buscar a un fisioterapeuta, porque los fisioterapeutas generamos algún tipo de estimulación y también damos y dosificamos un poco de ejercicio a ese tipo de personas, ¿no? Con esa condición de embarazo. Y pues sobre todo promover siempre la actividad física, no el deporte. Una embarazada no puede hacer deporte, entrenar podría hacerlo hasta determinado momento, pero hay actividad física siempre y diario y todos los días. Ok. ¿No? En el tema de las personas de la tercera edad, que creo que es un temazo, ¿no? O sea, bastante grande. Dicen, no, pues es que yo ya tengo 65 años, pues ya no hice ejercicio, ¿ya para qué, no? El ejercicio, la actividad física, el entrenamiento, levantamiento de cargas, háblame sobre eso. En México, la esperanza de vida mexicana es de 70 años. Ok. Promedio. Efectivamente, en Japón, la esperanza de vida ya es de 85, 90 años. ¿Cómo lo han logrado? Fácil, haciendo ejercicio. ¿Qué tiene que ser un adulto mayor? A veces dicen, no le pongas impacto. Claro que hay que poner impacto. ¿Por qué? Porque el impacto implica que los huesos trabajen y se estimulen para generar hueso. ¿Sí? Si tú le quitas la carga, no hay más hueso. Hay gente que, bueno, claro, ¿no? Depende de la osteopenia, que es una condición donde todo mundo, o bueno, la mayoría que no hace ejercicio va a llegar. La osteopenia es la disminución de número de células, es como la osteoporosis, pero en el hueso, ¿no? Entonces, y la osteoporosis es no es pérdida de células más bien, sino es como una ampliación de las trabéculas, ¿sí? El hueso por dentro tiene muchos pilares. Entonces esos pilares van aumentando su distancia, ¿sí? ¿Qué haces? Tienes pues menos pilares y más frágiles. O sea, por eso dice que se vuelve porosa. Exactamente. Justamente, ¿no? Sí. Entonces, el impacto es súper importante para las personas de la tercera edad. Sin embargo, sin superar los 2 días a la semana, haciendo un impacto, por ejemplo, sería correr. Básquetbol, pues realmente no lo recomiendo porque es de alto impacto, pero correr podríamos hacerlo, podríamos hacer pesas, fundamental, y eso sí lo pueden hacer diario, porque eso también beneficia a la masa muscular, así como al hueso, ¿no? Y también al corazón, por supuesto. Y aquí de lo que se trata es no casarse con una actividad física, con entrenamiento, sino ser diverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el músculo tiene 6 expresiones: coordinación, fuerza, resistencia, equilibrio, traes propiocepción, y la última es elasticidad, ¿no? Entonces, no en todos los deportes se genera elasticidad, ni en todos se genera coordinación. Entonces, hay que ser multiactividades físicas, ¿no? Puedes ir a caminar, puedes ir a trotar, puedes ir a darte un paseo en bicicleta, puedes ir a hacer pesas, puedes ir a hacer yoga, puedes ir a hacer inclusive ajedrez, que también es un deporte. Ok, entonces si alguien se dedica, por ejemplo, igual me enfoco quizás mucho al gimnasio, pero si alguien hace gimnasio, ¿qué le faltaría o qué otras actividades podría hacer para que cumpla esas 6? Ok, gimnasio número 1, cardio. ¿No? Número 1, cardio. ¿Qué es cardio? Caminar, correr, bicicleta, nadar, bailar, inclusive de 30 minutos en adelante, ¿no? Cardio, estiramiento, mucho estiramiento, porque no estiran. O sea, es algo ya clásico, ¿no? Yo nunca he visto en mi vida, en todos los gimnasios que he recorrido en la ciudad de Oaxaca, en otros estados de la República, jamás he visto a alguien estirando después de una sesión de pesas. A nadie. Aparte es calentamiento. Así es. Tu entrenamiento y estiramiento. Estiramiento y enfriamiento, porque el enfriamiento es generar algunas repeticiones suaves, como que la vuelta a la calma y estirar. ¿No? Entonces, eso, pero también les faltan actividades de coordinación y de habilidad mental, por ejemplo, ¿no? Porque una pesa no te hace pensar como el ajedrez, por ejemplo. Claro que no. ¿No? O como la F1, ¿no? Que, bueno, cambia así la dirección y todo. Entonces, hay que complementar esas partes. Ok, ahora, ¿qué hábitos diarios que realizamos como personas nos afectan más de lo que pensamos a nuestro cuerpo? Ok. Híjole, número 1, aquí como nos ves, ¿dónde nos sentamos a trabajar? ¿No? Ese es número 1. Este tipo de sillones son muy bonitos, pero procuran el diseño más que la ergonomía. Sí, claro, ¿no? La ergonomía mejor. Así, entonces la ergonomía es súper necesaria para cualquier trabajo.
Por ejemplo, si vas a estar parado mucho tiempo en tu trabajo, haga lo que hagas, necesitas un tapete antifatiga, ¿no? Todos los tejidos del cuerpo tienen una propiedad que se llama, es una propiedad física. Ahorita recuerdo cuál es el fluencia se llama. Ok. Me acuerdo porque es el nombre de un carro de la Renault. Ok. Pero se llama fluencia. Gol. Entonces, sí, gol, ¿no? Entonces, Ajá. esta fluencia significa que conforme tú estás en la mañana, puede ser que midas 1 centímetro más que en la noche. Porque ya estás parado, entonces hay una compresión en los discos y demás. Y también si te deshidratas, pues bajas Bajas más bajas también. de estatura. Ok. Y ya pues te duermes y otra vez se descomprime tu cuerpo y mides más, ¿no? Entonces, siempre importante tener como los aditamientos que pueden llegar a parecer caros, pero si tú te dedicas, por ejemplo, al tema de la edición, pues tu Ajá. mouse con Tu tu soporte. cojín, Ajá. ¿no? O un mouse ergonómico que es mejor acá que acá, porque Claro, esto puede desencadenar un síndrome del túnel carpiano y es tan y el común. movimiento es, la posición es natural, Es ¿no? neutra, ajá, Ajá. aquí es más funcional. También, por ejemplo, promover, obviamente, la actividad física, caminen. A lo mejor, digo, es una estadística del INEGI del 2008, más o menos, Ujú, ujú. en donde los mexicanos decían que la mayoría, el 57%, no iban al gimnasio, no hacían ejercicio por falta de tiempo. Y sí, Ujú. es una verdad, pero bueno, hay Claro. prioridades. Sí, sí. Pero cuando esto no se puede así, hay que caminar. Hay Ujú. que dejar el carro, digo, lamentablemente lo he visto y enfrente, o sea, neta no se meten a veces a las escuelas porque no se pueden meter, pero sí es más saludable dejarlo 2, 3 cuadras, ¿no? Porque te obligas a caminar, te Claro. obligas a estar bajo los rayos del sol, a la intemperie, que es algo muy saludable, ¿no? Otra de las cosas que también recomiendo, no se dejen llevar por las modas, ¿sí? A Es ver. importante el calzado, súper importante. Sobre todo, digo, yo estoy casado con una marca de tenis porque Ujú. tienen bueno, son dos, pero uno es más deportivo y el otro es más casual, pero tiene un sistema, se llama Ortholite. Entonces, el Ortholite es una tecnología que desarrollaron estas compañías para disminuir el impacto. Ok. Entonces ya te evitas comprar tus plantillas, ¿no? Sí, sí, sí. En términos generales, si vas a la oficina, hombres, pues lo mejor, hombres, mujeres, lo mejor es un calzado de 3 a 5 centímetros de tacón, ¿no? Nada más. Ok. Y otra de las cosas que también afecta y que no podemos decir a lo mejor no, el sobrepeso, Claro. Sí, porque daña las articulaciones, ¿no? efectivamente. Hace rato decías, no, pues alguien tiene sobrepeso, necesita correr para bajar de peso y otros que necesitan bajar de peso para correr. Así es. ¿Cuál es lo, lo correcto o cuál sería la ecuación Pues, correcta? bueno, tenemos una guía que se llama índice de masa corporal, es una fórmula muy básica, en Ujú. donde pones tu altura al cuadrado sobre tu peso y sacas un índice de masa corporal y hay tablas mexicanas en donde te ayudan a compararte porque no va a ser lo mismo un estadounidense que un mexicano, que Claro. un peruano, que un venezolano, etcétera. Ujú, ujú. Entonces, aquí es ubicarse Ajá. en qué parte estamos, si estamos en sobrepeso, estamos en obesidad grado 1, 2 o 3 o mórbido, ¿no? Sí, ya es El extremo, ¿no? sobrepeso, ajá, el sobrepeso es tan sencillo que sí podemos correr, pero necesitamos elegir el tipo otra de las cosas, ¿no? Como decías, cotidianas, el tipo de suelo. El tipo de suelo es fundamental para la aparición de lesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hacemos en superficies duras, todas las personas que corren aquí en el llano Ah, sí, se van a lesionar en algún momento. que es mucho impacto, es un suelo muy fuerte, muy Muy duro, duro, ¿no? efectivamente. Entonces es hacerlo en tartal, en tierra no compacta, o en césped, ¿verdad? O en Ujú. montaña, digo, no, ahí no puedes correr, pero es un poquito más funcional. Ok. Ahora, según tu experiencia, bueno, tus años que llevas en esto, ¿tienes alguna anécdota de algún cliente, paciente, se le llama, algún paciente que haya marcado una gran diferencia, o el antes y el después de que llegaste, o alguna satisfacción que lo hiciste caminar o que salió de algo, algo que tú tengas como experiencia? Hemos tenido varias, ¿eh? Varias, ¿Así? varias. A ver. Bueno, la que te cuento fue en una instancia pública. Se trataba de un niño de 6 años de edad. Él no hablaba español. Estaba un niño y siempre acudía con su hermano, que tenía como 9 años. Él sí hablaba español. Y hablaban Una lengua. una lengua, ¿no? Un dialecto. Ujú. Y iba con su mamá. Entonces, su mamá se dedicaba a vender tlayudas, ¿no? Tortillas
etcétera, y venían de Tlacolula. Entonces el niño tenía una lesión en el plexo braquial, así se llama, y esa lesión normalmente es generada por ¿Qué es el plexo o dónde está? los ginecólogos o los ¿Urólogos? no, es los pediatras. Ah, ok. Sí. Entonces, el plexo braquial es una rama de nervios que tenemos justamente en la parte inferior del cuello, a los lados, el hueco que se hace como entre ¿Cómo no? el hueso de la clavícula con la parte de atrás, ahí tenemos el plexo braquial. Son, digamos que, la rama, así como si fuera un tronco nervioso que después salen ramas, ese es el tronco. Entonces, ¿por qué se da? Porque este niño llega y lo exploran y lo jalan mal. O sea, y como pues, sus estructuras están tiernas, en crecimiento, lo jaló de más y le lastima ese plexo. Precisamente por eso a los niños nunca hay que jalarlos así. Hacia arriba. Sí, porque los lastimas, ¿no? Okay. Inclusive hay una luxación que se llama del codo de la niñera, que lo jalas de más y lo luxas. Del capitel, así se llama esta zona. Entonces, no es natural que tú tengas a un niño así, ¿verdad? Claro. Entonces, este pediatra lastima al niño y tiene más o menos como, no sé, un año. Está chiquito. Y eso genera una parálisis de los músculos. Entonces su mano lo tenía así. O sea, para los que nada más escuchan, en una rotación interna, o sea, como si el pulgar estuviera hacia adentro, doblado el codo, más o menos unos 20 grados, así estaba el niño. Como cuando te quieres ver el codo, pues, ¿no? Exactamente, menos, ¿no? como te quieres ver el codo. Y así estaba el niño. Entonces, eso generó, esa inmovilidad generó, pues, mucha debilidad en ciertos músculos y, pues, no podía alzar la mano. Entonces me contaron que le estaba atendiendo un profesional que no ameritaba que ese profesional lo viera. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo tomé yo, empecé a trabajar con él. Y pues poco a poco el niño fue como tomándome más confianza. Y su hermano me contaba que pues en la escuela le ponían a cargar cubetas para que se le enderezara el brazo. Algo muy rudimentario, ¿no? Claro. Pero bueno, la maestra, yo pienso que pues en algo así, en algo va a poder ayudar, ¿no? Entonces el niño empecé a trabajar con él a través de juegos y demás. Y el niño se rehabilitó completamente. Entonces, a lo mejor el niño no lo pudo ver, pero le cambiamos la vida, ¿no? Porque se reían de él y la mamá, pues, ahorita te lo cuento muy tranquilo, ¿verdad? Pero cuando me llegó, el niño ya cuando lo di de alta, el niño aprendió a decir, muchas gracias, me ayudaste, me cambiaste la vida y me dio un abrazo. Para mí fue increíble, ¿no? No manches. Sí, ya después su mamá me llevó, no sé, tan bache así de tlayudas que tuve que regalar porque eran demasiadas. Sí, yo le agradecí, le dije que no era necesario, justamente. pero pues la gente es muy agradecida, ¿no? Da lo que tiene y estaban riquísimas, por cierto, de maíz nuevo, dice ella. Entonces, ya de ahí pues obviamente me metí al baño a llorar, ¿no? Porque fue mucho el entusiasmo y la emoción. Qué chingón, porque justamente hay veces que a nosotros mismos nos pasa que ya sea que nos machucamos o nos doblamos un pie o algo, y es cuando valoramos realmente nuestra movilidad, ¿no? Claro. O sea, de repente no puedes moverte o haces un ejercicio mal, te ven las pantorrillas y no puedes caminar bien y dices, no manches, o sea, todo lo que podemos hacer y no estamos conscientes de eso, ¿no? Sí, bueno, de hecho, trato de decirles a las personas que van a terapia que el dolor no es un enemigo, que el dolor, al contrario, es un sistema protector, ¿no? Que te ayuda a saber exactamente dónde, en qué movimientos y cómo te puedes lastimar. Entonces, digo, el dolor sirve demasiado. Hay gente que no tiene dolor y se puede morir, ¿no? Sí, claro, más totalmente. fácilmente. Ahora, haciendo un escenario, ¿cómo ves a la fisioterapia tal vez en unos 10 años más adelante, de acuerdo a lo que has visto, te has capacitado, actualizado y demás? Bueno, hablando en términos generales, vemos a la fisioterapia como una ciencia-arte que va evolucionando muy fuerte, que está tomando pues mucha fuerza, ¿no? Es muy popular porque ayuda en muchísimas cosas. Por experiencia hay personas que dicen, es que ya fui a tal y no tengo nada, me dicen que no tengo nada. Y es algo tan simple como una contractura, por ejemplo. Entonces está tomando mucha fuerza, las personas cada vez se acercan más a nosotros porque también el tema cultural, ¿no? El shock cultural de antes ir a un huesero y ahora ir a una persona con una bata blanca y
y con un consultorio, pues también ha sido una limitante, ¿no? Ya ha sido romper muchos paradigmas, ¿no? Definitivamente. Entonces, va avanzando muy bien, está tomando mucho terreno, está popularizándose mucho porque pues ya en Oaxaca ya tenemos 4 escuelas de fisioterapia, cuando antes nada más había una, con un grupo cada 3 años. Entonces sí, mucha fuerza, se requieren muchos fisioterapeutas para mejorar pues no solamente las lesiones, sino la calidad de vida, ¿no? Es algo que realmente en México ni hablamos, Sí. porque pues no tenemos esa cultura, pero va muy bien. Considero que como profesionales pues no podemos nada más quedarnos con lo que nos ofrece el Estado o el propio país. Hay que salir a seguir estudiando porque pues te llevas no nada más nuevo aprendizaje, sino nuevas experiencias y pues todo eso abona, ¿no? Para bien. ¿Alguna recomendación ya para terminar a las personas que nos ven, nos escuchan, algo que deberíamos de saber acerca de todo esto? Claro, bueno, como recomendación. O las top 5 que quieras dar, no Top sé. 5 va, top 5 ¿qué? Número 1, acudan a su fisioterapeuta. Claro. Digo, por muy innecesario que pueda llegar a sonar, como ve al dentista antes de que se te caiga una muela, es Claro. súper necesario porque de verdad puedes cambiarle la vida a una persona, ¿sí? Ok. O sea, con el simple hecho de ir, ¿no? Nos ha tocado experiencias en donde van por una cosa y se les halla otra, ¿no? Y oye, es que no te habías dado cuenta y se rezarse. Entonces, todos felices. Número 2, no confíen en toda la gente que dice tener un cédula, un título. Hay que profesionalizarnos y eso va a ir a través de que también los ciudadanos empiecen a buscar esas cédulas en internet. Porque lamentablemente me ha llegado gente de un centro muy cercano, justamente que me acabo de cambiar al mío. Somos vecinos, de hecho, y me ha llegado, créeme, pues con recetas apócrifas y le manda de todo. O sea, y no sabe realmente esta persona que puede llevar a un riesgo pues inminente, ¿no? Como dañar un riñón, un hígado con tanto medicamento y que realmente no tiene esa formación. Entonces tiene ahí cédulas, ¿no? Ya entre el séquito profesional lo tenemos ubicado, pero tiene cédulas y es bien importante que lo chequen, ¿no? ¿Cómo No poder es- checar una cédula? ¿Cómo Eso puede es checar bueno. una cédula? Podemos entrar a profesiones, cédulas profesiones México en Google y ahí mismo te aparece el nombre, tú lo pones y ahí te aparece qué cédula tiene o qué licencia tiene. O metes tu cédula y ves si existe o no existe. Exactamente, sí. Ok, Eso va. es súper importante porque no nos vamos tan lejos. Hubo un caso apenas no recuerdo cómo se llama este portal de internet de doctores, en donde era una persona que había Sí estudiado es cierto. otra carrera que no tenía nada que ver y Doctoralia. se las daba de psiquiatra, ¿no? Sí. Imagínate qué tan importante es, ¿no? Sí. Número 2. Ok. Número 3, también les recomiendo hacer actividad física, no un deporte, porque el deporte, vamos a decirlo así, aunque duela, ¿no? Es para gente elite y gente que tiene una capacidad física muy por encima del promedio y que se educa y vive de eso. Ok. ¿Sí? Hagan entrenamientos, no se apasionen. La vida no nada más es entrenar, la vida también consta de tener un masajito, un descanso, un picnic, no nada más andar corriendo, ¿verdad? Claro. Es importante que también racionalicen su entrenamiento, que digan, hoy voy a hacer esto y mañana descanso, ¿no? No de hoy voy a hacer esto y mañana me voy al concierto. No, vamos, con calma. Hay El un descanso. desgaste. Exactamente. Número 4. Importante que cuando tengan un golpe no tomen medicamento. Me autorreceto. Ay, mi No. diclofenaco. Sí, claro, ¿no? Mi paracetamol. Ajá. No, preferible que se empiece a popularizar, como en otros países, el uso del frío o del calor. Tienes un golpe, utiliza frío. 10 minutos, una bolsa de hielo, toalla húmeda donde te duela, 3 veces al día, hasta 4. ¿No? Ok. No, por no más de 3, 4 días. Este tip los va a salvar de muchos dolores y de consultas innecesarias, ¿no? Ok. Si se quita después de 3 días, ¿para qué acudir? Si bajó más del 50%, ¿para qué acudir? Pero si no bajó más del 50%, acudir. Ahora, Atención. ¿cuándo poner calor? O sea, cuando nosotros nos pasa algún deporte o algo, ¿cuándo se aplica el calor o no aplica? Esta pregunta es muy controvertida y polémica porque como profesional tienes que aplicar tu criterio para decidir cuándo. Pero en términos generales, cuando hay un golpe o cuando hay una herida reciente, es frío. Ok. Para disminuir, en este caso, la inflamación o controlarla. ¿Por qué? Porque la inflamación es
es una herencia que tenemos ahí súper exagerada, ¿no? Ujú. Te pica una abeja y Sí, se inflama. Se hincha. súper, o sea, es inespecífica y es muy arcaica, entonces sí se puede controlar. Ajá. Se controla, quitas el dolor Con frío. con el frío. Con el calor también quitas el dolor, pero nunca ponerlo con golpes recientes, torceduras, y así, nunca. Ujú. ¿Qué es lo que hace un quiropráctico? Perdón, un huesero, por ejemplo, lo vamos a acomodar, se cayó y te da un masaje. Malísimo. Ujú. ¿Por qué? Porque estás fomentando más inflamación Ok. y lo que quieres es disminuirla o controlarla. Ok. ¿Sí? Grosso modo. Ok. La quinta. Y la quinta, la última, les recomiendo siempre que pues recomienden a las personas que les han ayudado a ustedes. Eso es súper importante porque a veces pues no existen las vías de comunicación o no todas funcionan mediante esas vías de comunicación y no conocen con quién ir, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces es bien importante que recomienden, no se lo guarden. Si te ayudó tal profesionista de la salud, recomiéndalo, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque yo creo que eso es lo que ya genera una confianza, lo que genera ya un camino y evitas como darle vueltas, ¿no? No, pues ve acá, ve allá, ve, ¿no? Ujú. Entonces, recomendar, si fue bueno conmigo, recomendarlo. Ok. Ahora, finalmente, alguien que quiera ir contigo justamente para algún padecimiento, algún golpe o para hacerse una alineación y balanceo, ¿cómo te encuentran? ¿En dónde está tu clínica? ¿Cómo se llama? Avientas del comercial. Muy bien. Nos pueden encontrar en redes como Sinergia Consultorios, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Nos ubicamos ahorita en la colonia Las Flores, en prolongación de... ya te digo la dirección. Sí, porque cambiaste, ¿no? Antes estabas Recientemente, en el barrio de Jalatlaco, estabas, ¿no? Ahí anteriormente, es el donde año íbamos. pasado, Ajá, sí, estaba yo en Jalatlaco ajá, y ahorita ya estoy en la colonia Las Flores. ajá. Ya te digo cuál es la dirección. Entonces, me pueden encontrar en las redes. Mi número ¿Sí? telefónico es el 951-200-2575. Ajá. Y te confirmo, la dirección es Prolongación de Eucaliptos, Ajá. número 201. Ok, Estamos muy cerca del Oxxo o el Panteón de las Flores. ok. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Abres de lunes a viernes? Estoy de ¿Abres? lunes a sábado. Tenemos un horario mixto por la mañana y uno por la tarde. Y normalmente es con cita, con la Ok. finalidad de que pues le demos el espacio, programemos el espacio y el tiempo necesario para la persona. Lo pueden hacer por WhatsApp, por vía telefónica directa. Y llegan, se les hace una valoración, ¿no? Se les hace una anamnesis, una entrevista, se les genera una exploración, se diseña un plan de tratamiento que se aplica, se les explica qué tienen y se les da el número de citas aproximadas a las que deben de acudir y hasta que se les da el alta. Bien, entonces, pues no sé si quieras agregar algo más. No, pues agradecerte, Salvador, por invitarme, ¿no? Este proyecto pues, realmente está muy, muy padre, ¿no? Para que todo el mundo se entere, comunicación en su máxima expresión, Ujú. eso, y pues agradecer a todas las personas que se toman el tiempo de vernos y escucharnos. Vientos. Pues gracias, Dante, por estar aquí en Oaxagenios Podcast. A nombre de Verónica Espinosa, que es la productora, tu servidor y amigo Salvador, nos despedimos en esa cámara central y nos vemos en el próximo episodio de Oaxagenios Podcast. Adiós. Bye. Chao.